En este video vamos a hablar sobre las sustancias puras, que son sustancias que tienen una composición constante, que son homogéneas y que no se pueden separar mediante procesos físicos, sino mediante procesos químicos. Vamos a ver con un ejemplo una diferencia entre las mezclas y las sustancias puras. Tomemos el ejemplo del agua con azúcar. Si nosotros queremos separar el agua con azúcar en sus componentes, que son agua y azúcar, sometemos el agua con azúcar a un proceso de calentamiento en el cual el agua presente se va a evaporar. A través de un proceso de condensación devolvemos el agua a su estado líquido. La sustancia sólida remanente en el envase es el azúcar y la líquida el agua. Ahora bien, si nosotros queremos separar el agua en los componentes que la forman, no lo podemos hacer porque ella es una sustancia pura, a diferencia del agua con azúcar, que era una mezcla. Para poder separar el agua en los componentes que la forman, hay que aplicarle un método químico, como la electrólisis, que va a separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Los elementos están formados por un solo tipo de átomo. Desde que están viendo ciencias, les han dicho que el átomo es la partícula más pequeña en la que se puede descomponer la materia. Entonces ya ellos de por sí no se pueden separar por procesos químicos, porque son lo más pequeño que podemos obtener. A diferencia de los compuestos que están formados por dos o más elementos y que estos sí se pueden separar en los compuestos, en los elementos que los forman usando procesos químicos, como ya les mencioné anteriormente, el proceso de electrólisis en el caso del agua. Otra diferencia que existe entre los elementos y compuestos es que hasta ahora se conocen 119 elementos. Anteriormente, hace como 2 años atrás, habían 117, pero se anexaron 2 nuevos elementos a la tabla periódica, por lo que ahora son 119 elementos. En cambio, existe un número infinito de compuestos. Todavía hoy en día se descubren nuevos compuestos con nuevos usos, beneficiosos o no para nosotros. Los elementos principalmente se clasifican en metales y no metales, aunque también podemos conseguir que se clasifican en semimetales, metaloides y entre otras clasificaciones. En cambio, los compuestos se clasifican principalmente en inorgánicos y orgánicos. Vamos a ver la diferencia entre los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos están formados por la combinación de 2 o más elementos de la tabla periódica. En cambio, los compuestos orgánicos están formados por carbono e hidrógeno. Puede haber la presencia de otros elementos, pero los compuestos orgánicos, para poder cumplir con esta condición de ser orgánicos, están formados por carbono e hidrógeno. Reciben el nombre de orgánicos porque los primeros compuestos que se descubrieron estaban presentes en organismos vivos, plantas, animales, seres humanos. En tercer y cuarto año nos vamos a enfocar en la química inorgánica y quinto año van a estudiar ya los compuestos orgánicos con mayor profundidad. Otra diferencia que existe entre los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos es que los compuestos inorgánicos se clasifican en óxidos, hidróxidos, hidruros, sales y peróxidos. Y los compuestos orgánicos pueden ser compuestos alifáticos, aromáticos, heterocíclicos, organometálicos y polímeros. Ya todo depende del arreglo que tengan el carbono y el hidrógeno dentro de los compuestos. Otra diferencia, la última, que podemos acotar en esta presentación, es que son buenos conductores, los compuestos inorgánicos son buenos conductores de calor y electricidad. En cambio, los compuestos orgánicos son malos conductores de electricidad debido a su naturaleza no polar. Pero ellos sí son buenos conductores de calor. Esto fue todo por esta clase. Me despido como siempre con una frase de Sófocles que dice: el éxito depende del esfuerzo.